En el estudio anterior, quedamos hablando sobre la primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el 3 al 6, a la luz de lo que dice Gálatas 1:10. Pregunta Pablo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Estudiamos el ministerio, parte del ministerio de Juan y de Pedro, donde tuvieron que enfrentarse a los líderes religiosos de los saduceos y de los fariseos, y siempre buscando ellos también el favor ¿de quién? De Dios. No de los hombres. No de aquellos hombres poderosos. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los del concilio judío, etc. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El propósito nuestro es volver a la primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, y analizar, comenzando con el versículo 3, las palabras de Pablo sobre el ministerio de él. Es muy interesante, nos enseña mucho cómo Pablo habla de su propio ministerio. Y nosotros como predicadores queremos ser, como dice Pablo, predicadores competentes del Nuevo Testamento. Como ministros del Nuevo Pacto, nosotros debemos estudiar el ejemplo de Pablo para aprender de él. Pablo dice, nuestra exhortación, estamos en la primera de Tesalonicenses 2:3, no procedió de error, ni de qué? Impureza. ¿Ni fue de qué? Engaño. No fue por engaño. Y el versículo 4, hermano. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Para mí esa es una frase sumamente interesante y me gustaría que abundara en el significado de esa frase. Para mí significa mucho también, hermano, y de la manera que lo puedo analizar es que Dios, de la manera que nos muestra a nosotros, los predicadores y a los cristianos, que confía en nosotros, es confiándonos el Evangelio. O sea, Dios nos demuestra que confía en nosotros, dándonos el Evangelio, para que nosotros tengamos cuidado del Evangelio. ¿Cuidado del Evangelio? Pero es que entiendo, hermano, que Pablo sí que recibió el Evangelio, como lo vamos a estudiar más tarde en el libro de Gálatas. Él lo recibió directamente de Cristo. Y por lo tanto, el Evangelio fue para él algo que Dios le había confiado. Pero usted y yo y los demás predicadores de hoy día, ¿confía Dios a nosotros también el Evangelio de igual manera? Definitivamente, hermano, sí, Dios también nos confía a nosotros el Evangelio. Es un proceso en cadena. Dios confió el Evangelio a Pablo, Dios inspiró al apóstol para que el apóstol escribiera el Evangelio, para ponerlo de esa manera. Pero nosotros, al leer la inspiración de Dios a través de Pablo, somos o debemos de ser capaces de tener el Evangelio también en sumo cuidado. Es una prenda que se nos ha entregado. Teniendo un ejemplo de esto, hermano, sería como el padre de familia que confía en su hijo. Y su hijo le dice, papá o papi, préstame el automóvil, ¿verdad? Sí, interesante. ¿Verdad? No sé si has pasado por esa experiencia. Pero el padre confía en su hijo. Y como único el padre va a demostrarle al hijo que confía en él, es prestándole el automóvil. Y de esa manera el padre espera que su hijo regrese al hogar con el automóvil en buenas condiciones, porque se lo ha confiado. ¿Y cómo podría el hijo defraudarle al padre en esas circunstancias? Muy fácil, violando las normas de velocidad en la carretera, llegando tarde con el automóvil, provocando accidentes, saliendo para un sitio y yendo para otro. Eso se ve muy común. De esa manera el hijo traiciona la confianza que su padre ha depositado en él.
¿Y qué aplicación tiene el ejemplo para los predicadores? Estamos hablando de predicadores y de cristianos que queremos buscar el favor de Dios y siempre vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Nunca defraudarle a Dios. Yo no quiero defraudar a Dios. Lo amo, lo quiero hacer la voluntad de Él. ¿Qué tiene que ver ese ejemplo con nuestra condición de cristiano? Pudiéramos relacionar este ejemplo de la siguiente manera. La pregunta es, ¿cómo el predicador se cuida de no traicionar esa confianza que Dios ha puesto en él? Sencillo, cuidando el Evangelio, evitando que el Evangelio degenere en mandamientos humanos y en cuestiones que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, evitando que el Evangelio se convierta en parte mandamientos de Dios y mandamientos de hombre. El predicador mantiene su confianza en Dios y hace que Dios siga confiando en él en la medida que preserva el Evangelio en un estado puro, según ha sido revelado por Dios. Interesante. Pablo recibió, lo vamos a estudiar, como ya indicaron, el Evangelio directamente de Cristo. Pero Pablo también, cuando leemos estas cartas de él, comprendemos que él confió el Evangelio a Timoteo, por ejemplo, y a Tito. Y a Timoteo le dice, Timoteo, esto se encuentra en la segunda carta, el capítulo 2, el versículo 1 y también el 2. Tú también tienes que buscar a hombres idóneos, quienes también van a recibir este mismo mensaje y van a seguir propagándolo. Esto es de acuerdo con la observación suya, que esto es como por cadena. Definitivamente, algún día ya usted y yo no estaremos llevando estos estudios, pero alguien va a tomar esta posición y ese alguien debe estar capacitado para seguir predicando lo mismo. No debe haber variación en lo que hoy enseñamos y en lo que se va a enseñar en un sinnúmero de años en el futuro. El mensaje ha de mantenerse igual. No puede haber diferencia en lo que el apóstol Pablo predicó y en lo que predicamos nosotros hoy. No puede haber diferencia. No debe haber. Tenemos que buscar a otros Timoteos. Usted y yo y todos los demás predicadores fieles que buscamos la honra de Dios, el favor de Dios, tenemos que buscar a otros Timoteos, siempre. Que siempre estén tales hombres de acuerdo con la voluntad del Señor y vamos a decir dignos de la confianza de Dios. Dignos de la confianza. ¿Somos dignos de la confianza de Dios? Tenemos que, en verdad, seguir el ejemplo de Pablo. Y así estaremos también gozando siempre de la aprobación de Dios. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Y ahí viene la frase otra vez, hermano. No como para agradar a los hombres. El mismo pensamiento. El mismo pensamiento de Pedro, de Juan y ahora del apóstol Pablo. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Qué es eso de probar nuestros corazones? Hermano, ¿qué podemos nosotros esconderle a Dios? ¿Hay algún pensamiento humano que se escape de la presencia de Dios? ¿Hay alguna intención del corazón del hombre que pueda escapar de la presencia de Dios? Dios es el que pesa nuestros corazones en balanza de justicia. Dios es el que sabe verdaderamente nuestras intenciones, el que discierne lo que realmente hay en nuestras vidas. Y por eso es que es el favor de Él el que necesitamos, no el de los hombres. Es a veces un poco absurdo cómo los hombres buscan la aprobación de los otros hombres, pero no buscan la aprobación de Dios. Y me pregunto yo, ¿qué puede hacer el otro hombre por un hombre? ¿Qué puede hacer otro ser humano por otro ser humano en relación a lo que Dios puede hacer por nosotros? Nada, no puede hacer. ¿Puede un ser humano salvar a otro? ¿Puede un ser humano perdonar los pecados de otro? No puede. ¿Puede uno darle a otro el mensaje divino como lo hace Dios? En ninguna manera. No puede. Por lo tanto, es el favor de Dios el que necesitamos, haciendo referencia a Gálatas, el capítulo 1, versículo 10, que es el que estamos analizando como base. Pero quiere decir esto, prueba nuestros corazones, que Dios también prueba el corazón del siervo de Él, un siervo tan noble como Pablo. Definitivamente, hermano.
Y Pablo fue probado en muchas ocasiones. De muchas maneras. Si leemos en la historia del apóstol, en las cartas de los Corintios, en una ocasión se expresa que recibió 40 azotes menos uno. O sea que fue azotado, apedreado, estuvo en naufragios, en hambres, en ayunos. De un sinfín de maneras fue el apóstol probado. El verdadero siervo del Señor será puesto a pruebas también. No podría escaparlas. Y no debiera darse por vencido al sufrirlas, ¿verdad? De ninguna manera puede darse por vencido. Y ese fue el texto que analizamos cuando estudiamos en Hechos en la última lección. Pedro y Juan encarcelados, perseguidos, pero en ninguna manera cedieron ante las presiones y las persecuciones. El versículo 5. Estamos estudiando la primera de Tesalonicenses 2:5 ahora a la luz de Gálatas 1:10, buscando el favor de Dios o el de los hombres. Hermano, ese versículo 5, qué interesante, porque nunca usamos palabras como lisonjeras. ¿Y qué quiere decir eso? Yo diría que palabras lisonjeras, poniéndolo en un lenguaje que pudiéramos entenderlo, sí, son aquellas palabras que tienen como propósito agradar al oído, palabras que son más bien suaves, palabras que llevan un mensaje medio verdadero, palabras que no lastiman el oído, que todo el mundo las recibe bien, palabras que todo el mundo quiere escuchar, palabras que halagan, que adulan, pero que en ocasiones no llevan la verdad. Y fíjese otra vez el pensamiento de agradar a los hombres por medio de tales palabras. No la debemos usar. Pablo dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. Estoy pensando, hermano, en un texto en Romanos el capítulo 16, el versículo 18, donde se habla de los mercaderes, y dice que, llenos de avaricia, hablarían palabras suaves, el mismo término que acaba de usar usted, palabras suaves y lisonjas, dice el texto, y todo con el propósito de enriquecerse. Eso se encuentra, esas palabras, ese pensamiento también se encuentra en Romanos, el capítulo 16, el versículo 18. ¿Ya lo tiene? Sí, dice aquí el versículo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No queremos caer en ese error, sino que hablaremos la verdad, pero ¿cómo? Siempre con mucho amor, con mucha humildad como Pablo. Queremos hablar la verdad clara, y nunca, como dice Pablo, usar palabras lisonjeras. Y siempre estaremos presentando este evangelio único, como dice Pablo, no hay otro. Se lo estaremos presentando para agradar a los que buscan con sinceridad el camino de salvación y toda la verdad. Volviendo al texto, en la primera de Tesalonicenses 2, sigue escribiendo Pablo. Después de decir, nunca usamos palabras lisonjeras, dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Qué quiere decir eso de encubrimos avaricia? Bueno, pero hay otros textos que hablan de esto de la avaricia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Dice la primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 5. Toman la piedad, o sea que por fuera, ¿cómo se ven? Con apariencia de piedad, pero dice la Biblia que niegan la eficacia de la misma. Esa es una frase interesante. ¿Dónde la encontramos? En la segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 5. ¿Tienen apariencia de qué? De piedad. De piedad, pero negarán la eficacia. ¿Cómo se niega la eficacia de la piedad? Esa es una frase interesante. Negar la eficacia de la piedad. La piedad tiene eficacia, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, la piedad debe ir acompañada de unos frutos, de unas acciones, de un comportamiento. Sí. Y se puede tener apariencia de piedad, pero cuando los frutos no van de acuerdo a esa apariencia, entonces algo anda mal. Entonces nos podemos dar cuenta que esa es una falsa apariencia y que detrás de esa apariencia lo que hay es avaricia, deseos
de explotar a las almas, Explotarlas. deseos de detener la verdad con impiedad y con injusticia, en fin, deseos de cambiar el Evangelio. Como dijo el profeta del Antiguo Testamento, de los falsos profetas de aquel tiempo dice, y de las profetisas también, las nombra, dice, cazan las almas para vivir de ellas. Cazan las almas. Van en busca de ellas, sí, hablándoles de Dios, del amor de Dios, y en estos días de la era cristiana de Cristo, de la gracia, de la misericordia, pero están detrás de otra cosa, el dinero, el explotar las armas. Se me vienen a la mente las palabras de Pablo donde dice, no busco lo vuestro, sino a ustedes, buscando las armas, pero con sinceridad para salvarlas. No encubrimos avaricia. Lo que le motivó a Pablo a predicar tanto, ¿qué era, hermano? El amor por las almas, el amor por el Evangelio. Nada más. Nada más. No estaba buscando fama. En ninguna manera. Si estudiamos en el libro de la Carta de los Corintios, el apóstol Pablo, para sostenerse a sí mismo, dice que fabricaba casetas de campañas. O sea, el apóstol Pablo en ningún momento lo vemos viviendo de los feligreses. No lo vemos explotando a los feligreses porque era apóstol, ni pidiéndoles ofrendas para que los sostenieran, ni solicitando diezmos, ni haciendo campañas económicas de recaudaciones de fondos. Vemos al apóstol Pablo solamente predicando a Jesucristo y a este crucificado, predicando el amor de Dios, Amén. predicando el arrepentimiento. Sí. Y ese fue el mensaje. Y él había sido un hombre tan destacado entre los judíos, entre los fariseos. Sí, el apóstol Pablo que vemos en la Escritura es el apóstol que renuncia a una fama, a una gloria de una religión, a una gloria de un grupo, y se une a Cristo Jesús. Académicamente era un hombre bien... muy capacitado. ¿Verdad? Muy capacitado. Y de una familia pudiente. También. Según unas evidencias de la Biblia. Sin embargo, dice a la iglesia de los filipenses, todo eso lo tengo por basura. Por basura. Por ganar a Cristo Jesús. El predicador, sinceramente amados, y todo cristiano, tenemos que estudiar nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo y hablando del Evangelio? Que es deber de todos, no solo de los predicadores. ¿Por qué? ¿Estamos hablándoles a las armas para traerlas a Cristo? ¿O hay otras cosas, no espirituales, sino más bien carnales, que nos muevan, que nos motiven? No debe ser así. No debemos jamás encubrir avaricia. ¿Qué es el significado de avaricia en este contexto? ¿El querer acapararlo todo? El querer acapararlo todo, el querer, el desear más, el querer poseer lo que tienen los demás. Eso mismo. El 6, hermano. Dice el 6, si buscamos gloria de los hombres, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo no está buscando la gloria de nadie, de ningún hombre. Amén. No está buscando la gloria ni de los mismos cristianos. No, tampoco. Sino que busca posiblemente y con seguridad la gloria de Jesucristo. Amén. La gloria de Dios. Bueno, no incluimos en la cita el 7, pero me gustaría que lo leyera, hermano. Es un texto tan bonito. Sí. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué le parece? Un texto sin duda alguna muy tierno, ¿verdad? Que refleja el amor genuino del apóstol Pablo por los creyentes. Un amor que él sentía dentro de su corazón, el cual le hacía predicar la verdad y nada más que la verdad a estas almas. Amén. Volvamos a Gálatas, el capítulo 1, el 10, y vamos a terminar con el 10. La verdad es que hemos pasado mucho tiempo analizando el 10, pero se presta para muchos estudios profundos, puntos que edifican mucho al predicador y también a todo cristiano sincero. En la última parte del 10 dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Significa, siervo de Cristo significa servir a Cristo. Servir a Cristo. Un trabajador de Cristo. Un ministro. Un ministro de Cristo. Un embajador de Dios. ¿Cómo tiene que ser? Vamos a hablar, aunque brevemente, sobre esto de
Algunas cualificaciones de las más sobresalientes del predicador como siervo de Cristo. Debemos de guiarnos por la Biblia. Por la Biblia siempre. Por la Biblia siempre. Posiblemente alguien tenga en su mente una imagen de lo que es un predicador o de lo que debe ser un siervo de Cristo. Habrá quien se imagine un siervo de Jesucristo hasta con una determinada ropa exterior, ¿verdad? Sí. Pero un siervo de Jesucristo debe de ser incorruptible. Incorruptible. Incorruptible en todos los aspectos. Incorruptible en su forma de vivir. Incorruptible en lo que enseña. Amén. No debe de enseñar corrupción. No, claro. No debe de enseñar falsas doctrinas. Imposible. No debe de enseñar aspectos culturales. No. No debe de enseñar mandamientos ni opiniones humanas, sino que un verdadero siervo de Dios enseña única y exclusivamente la palabra de Dios. Y todo lo que enseña lo basa en la palabra de Dios. Número 2, un siervo de Jesucristo debe de ser insobornable. 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 ¿Qué entendemos por esa palabra? Insobornable. Uno que bajo ningún concepto cambia su ideología. Amén. Uno que bajo ningún concepto cambia lo que ha aprendido. Aún bajo la presión de las masas. Ni por presiones de las masas, ni por persecución, ni por conveniencia, ni más aún por ofrecimientos económicos o por glorias humanas. Pero si le ofrecen 25,000 al año, o 30,000 por... Yo no creo que un siervo de Jesucristo deba de dejarse sobornar, ni por eso, ni por mucho más que eso. Pues uno vino donde mí hace unos cuantos años y me dijo, predicaré la doctrina que me digan, siempre y cuando me den algo, no importa la doctrina, díganme el mensaje, y yo voy a predicar lo que ustedes me digan. Bueno, hermano, el Evangelio no es una agencia de empleo. La paga del cristiano es otra. La paga del cristiano es la corona de vida que Dios tiene reservada para aquellos que le esperan. Uh-huh. Y Dios espera de nosotros que seamos insobornables como Cristo lo fue, como Pedro lo fue, como Pablo lo fue. Ninguno de estos ejemplos que hemos mencionado se dejó sobornar y tuvieron posiblemente situaciones en sus vidas que los presionaron a aceptar un soborno. Según estudiamos en la clase anterior, el sumo sacerdote y los fariseos y los saduceos intimidaron a Pedro. Es una manera un poco fuerte de sobornar, pero es un soborno. Sí. El miedo, la exposición al peligro. Te ofrezco la vida. Te ofrezco la vida si dejas de predicar eso, ¿verdad? Si no, pues va a perder la vida. Exacto, y en el pasaje que estudiamos vimos a Jacobo también muriendo a espada por Herodes a cambio de que no siguiera en el Evangelio. Pero vemos que estos siervos de Dios se mantuvieron insobornables, bajo ningún precepto cambiaron su ideología. En tercer lugar, una característica que debe de tener un siervo de Jesucristo es que sea vertical. ¿Significa? Derecho, que sea recto, que no tenga dobleces, que se mantenga íntegro en toda su manera de vivir. Totalmente honesto. Totalmente honesto, con él mismo y con los que le rodean, con él mismo y a los que le predica, con él mismo y con la sociedad en la cual vive. Así cumple con Dios, con la sociedad, con la iglesia. Hermano, para mí también esa palabra siervo implica humildad. Siervo, humilde. Sin embargo, a veces se escucha a predicadores diciendo, somos siervos de Dios y somos siervos de Dios, y se escucha muy a menudo ese término. Uh-huh. Y a veces no nos gustaría decirlo, pero a veces como que la palabra no le cae bien, pues no se ve en la conducta de la persona, en su manera de manifestarse al público o a la iglesia, esa característica de la humildad. ¿Qué le parece? ¿Estoy en lo cierto? Estamos muy de acuerdo en ese acercamiento que usted nos trae, hermano. Una cosa es decir que somos siervos y otra cosa es que nuestros actos, nuestras actitudes vayan de acuerdo con esa servidumbre. Siervo, estamos muy de acuerdo, representa
a una persona humilde. Siervo, el que sirve, Ujú. y en el caso del verdadero siervo, ¿de Cristo sirve a quién? Lógicamente, A Dios. al Señor. Se debe solo a Dios, confía solamente en Dios. Nunca toma en cuenta los gustos religiosos de los hombres que ignoran el Evangelio, sino que siempre conserva su verticalidad, su honestidad, frente a todo el mundo, como bien usted nos ha explicado. Pues bien, amado y amados que nos escuchan, Dios mediante, en el próximo vamos a entrar en el 11 y el 12. Estaremos analizando bien esa última frase, por revelación de Jesucristo, por medio de la inspiración. Gracias por habernos escuchado en este estudio de Gálatas 1:10.